Pero la verdad es que si nos damos cuenta y analizamos un poquito las cosas a profundidad, tendríamos que ver que esto no es del todo cierto, porque el hecho de no sentir dolor sería muy peligroso. Imaginemos una persona que tiene la mano en el fuego y no se da cuenta hasta que perdiera el brazo. Alguien que tenga una úlcera por dentro y que no se dé cuenta de que se le ha reventado hasta que empieza a sangrar. El dolor en muchas ocasiones nos sirve a nosotros como una alerta para que prevengamos cosas peores, para que nos demos cuenta de que algo anda mal, de que algo no está bien en nuestra vida. Y así como Dios nos permitió a nosotros como seres humanos tener esa sensibilidad al dolor para prevenir, para darnos cuenta de lo que anda mal, también en nosotros puso la conciencia para darnos cuenta de aquellas cosas que están bien y que están mal. Muchos dicen es que antes de que Moisés trajera la ley, que Dios le diera la ley a Moisés, no había ley. Y no es así. Dios había puesto en el corazón del ser humano la conciencia para determinar lo que era bueno y lo que era malo. Y uno tendría que ver que el peligro de que muchas veces al día de hoy hay quienes quieren cauterizar la conciencia haciendo pensar al ser humano de que no es culpable de sus pecados, de que todo tiene que ver con el entorno, que todo tiene que ver con las cosas que están a tu alrededor, y todos son culpables menos tú. Tú eres una víctima de la sociedad, tú eres una víctima de tus circunstancias. Qué peligroso es eso, porque entonces no nos permitiría a nosotros ver lo malo, la perversidad que hay en nosotros. Dice el Señor que Él puso la ley como una guía para que nos diéramos cuenta de lo que había en nuestro corazón, del pecado que había en nuestro corazón. Desde hace un par de años o más, quizá, no, sin decir nombres, pero un predicador muy popular en Guatemala decía, en una entrevista le preguntaban que por qué predicaba de la manera como predica, acerca de solamente de prosperidad y bendición, etcétera, etcétera. Y él decía, es que yo veo que la gente toda la semana se la pasa luchando en la vida cotidiana, haciendo un gran esfuerzo por salir adelante, echándole ganas en todas las cosas, y a mí se me hace feo, o algo así decía, estoy parafraseándolo, pero que no le gustaba que también el domingo tuvieran que venir a la iglesia a escuchar acerca del pecado y de juicio y de culpabilidad, y que entonces mejor él, para no molestar a la gente y para no traer un juicio sobre las personas, él prefería predicar acerca de cosas optimistas y de bendición sobre todo. Y qué peligroso es esto, porque si nosotros no les enseñamos a ustedes el peligro que corremos al no arrepentirnos por el pecado, al no mostrar el pecado, o al querer ocultar el pecado debajo de la alfombra, lo único que estamos haciendo es generar en ustedes una cauterización de la conciencia que a la larga les va a traer una tragedia a sus vidas, aún más dolor. ¿Por qué? Porque les estamos separando de Dios, estamos evitando que ustedes se acerquen a Dios, mejor dicho. Entonces es bien peligroso cuando no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal. ¿Y qué tiene que ver esta ilustración con lo que acabamos de leer? El Señor Jesús aquí en Mateo capítulo 5 dice el texto arriba, en la parte de arriba, en los subtítulos que tienen en algunas Biblias, dice Jesús y la ira. Y algunos ya empiezan a pensar, ya viene a mí. Le aseguro que nadie me dijo nada. El día de hoy no es para todos,
pero no voy a tratar de no posar mi vista en nadie para que nadie se sienta ofendido. Pero ya nadie. Pero es una realidad que algo con lo que tenemos que lidiar es con este tema. Dice el Señor Jesús: oíste que fue dicho en los antiguos, no matarás, haciendo referencia a lo que se predicaba, a lo que el pueblo de Israel, los fariseos, porque estamos leyendo una porción del sermón conocido como el Sermón del Monte, donde el Señor Jesús empieza a dar toda su doctrina, su enseñanza, los principios, sus fundamentos del cristianismo, y que nosotros tenemos que entender que está dirigido hacia judíos, personas que crecieron escuchando fariseos, hombres que la palabra es recto, hombres que les predicaban lo que se supone que decía la Escritura, pero el Señor Jesús en este momento está haciendo una referencia, una alusión a un mandamiento que se había quedado muy corto, que se había quedado solamente en el texto y que no se le había entendido la esencia, no se había entendido, comprendido la esencia de este mandamiento. Y el Señor Jesús hace una alusión al Éxodo 20 que todos conocemos, donde Dios le da los mandamientos a Moisés ahí en el monte, y uno de ellos era el no matarás, precisamente. Pero nosotros tenemos que recordar cuando Jesús habla en este Sermón del Monte, Él siempre en cada una de sus enseñanzas, en cada una de las cosas que Él habló, cuando decía, oíste que fue dicho, pero ahora yo te digo esto, Él quería llegar a lo profundo del corazón del ser humano, a lo profundo de ti y de mí. Y empieza diciendo, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y aquí vamos a comenzar a ver primeramente la esencia de ese mandamiento que había dado el Señor anteriormente. Porque la palabra no mató, el texto decía no matarás. Y entonces uno pensaría, ok, pues yo no voy a ir con un arma y voy a clavarle un cuchillo a mi prójimo, o al día de hoy no voy a sacar una pistola y voy a disparar, y con eso estoy cumpliendo el mandamiento. Pero Jesús no se estaba refiriendo solamente a eso. Jesús no se estaba refiriendo solamente a eso. Jesús está tratando de que tú veas qué hay en tu corazón, qué hay dentro de cada uno de nosotros, y el origen de lo que al final puede terminar con un asesinato físico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar alertas para que entendamos que no se trata, el matar no se trata solamente de ejercer violencia contra alguien más de manera física. Dice aquí, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y aquí empezamos a patinar muchos. Porque cuántas veces, no digamos a la semana, cuántas veces al día podemos llegar a enojarnos. ¿Qué tan común es que haya ese enojo, esa ira en nosotros? Tan solo decir rápidamente, en el tráfico. Ayer íbamos rumbo a Plaza Mayor, iba manejando y por la derecha traía un carro que, no sé, supongo que traía mucha prisa. Adelante de mí iba otro vehículo y este cuate frenó, se pasó del lado izquierdo de nosotros y se le metió al que iba delante de mí. Nos sorprendió.
Y yo estaba, estando preparando este mensaje, de pronto exclamé no una grosería, pero sí un adjetivo calificativo para esa persona. Y en ese momento el Señor me dijo, ¿qué hubo? Ay, ¿qué tan complicado será refrenar esos impulsos que de pronto surgen del corazón del ser humano y que nos hacen ver nuestra condición verdadera? No se trata nada más de la violencia física, porque aquí el Señor Jesús está diciendo, cuidado, cuidado. Yo no me refiero nada más a la consumación del acto de asesinar. La ley no fue dada en su esencia originalmente nada más para que no mataras, no, fue dada para que tú tuvieras una mejor relación con la persona que está cerca de ti, con el que está a tu lado. Llámese tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, con tu compañero de trabajo, para que vivamos bien. Y cada vez que nosotros, con enojo, con ira, exclamamos algo de nuestro sentir, lo que estamos haciendo, ¿qué es? De acuerdo a lo que dice el Señor Jesús, es un homicidio. Dice en el versículo 22, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. La palabra necio viene del arameo caldeo raká, que significa vacío, hueco, lo que hoy podríamos decir como insignificante, tonto. Y un poco más fuerte dice, cualquiera que le diga fatuo, que significa estúpido, una expresión todavía más fuerte, un insulto aún mayor. Pero esta palabra fatuo también tiene una raíz hebrea más fuerte todavía para el pueblo de Israel, que ellos podían comprender mucho mejor que nosotros al escuchar esa palabra, porque no solamente se trataba de una agresión verbal, sino de un mal deseo del corazón de la persona, sino era como decir, eres un rebelde, como decirle, no te mereces la salvación. Era una agresión fuerte hacia la persona. ¿Y todo por qué? Por el enojo, el malestar que uno trae en el corazón. Entonces, ¿nunca nos podemos enojar? Por supuesto que sí. El ser humano está sujeto a pasiones, y el cristiano, como todos, estamos sujetos a pasiones, a emociones, a sentimientos. Y si se nos atraviesa un cuate en el camino y casi nos hace chocar, pues es molesto. Si en la casa tenemos problemas y mi esposa me hace enojar, yo me enojo. Si yo la hago enojar, ella se enoja. Es natural en el ser humano enojarse, pero no está justificando lo que viene después de tu enojo. ¿Puedes enojarte? Sí. ¿Puedes molestarte con alguien más? Es normal que puedas hacerlo. Lo que no podemos hacer es el siguiente paso, la reacción negativa hacia la otra persona. Eso ya es un paso de nosotros, de nuestra naturaleza, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos. Ahí ya nosotros sí tenemos que estar sujetos
a si cumplir o no cumplir la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Puedes enojarte, aírate, pero no peques. Airaos, pero no pequéis, dijo el Señor. Y es que con qué facilidad podemos, por eso ponía el ejemplo de un inicio, de lo peligroso que sería no darnos cuenta del pecado de nosotros. Porque si lo pasamos por alto, vamos a seguir haciéndolo. Si no nos damos cuenta de que nos estamos quemando, se nos está quemando la mano, vamos a seguir en el fuego y eso nos trae consecuencias aún mayores. Pero la intención de Dios a través de esta palabra es que nos demos cuenta, que abramos los ojos y entendamos, ok, entonces esto también me es pecado. No solamente la letra, y no solamente por las palabras, mis hermanos. O sea, entonces no puedo decirle a alguien que es un tonto. Es que no se trata de la palabra, el mal no está en la palabra, el mal está en mí, en mi corazón. Hay personas o familias que se llevan pesado y hay una relación ahí de amistad, de cariño fuerte, y se llevan pesado. Aún debemos tratar de evitar que no sean con groserías. Pero por ejemplo, mi hermana y yo nos hemos llevado algo fuerte desde hace muchos años. O sea, desde que crecimos juntos y siempre le decimos tonto o tonta. Ella me dice tonto y yo le digo tonta. O le mandamos mensaje, oye mensa, ¿qué estás haciendo? Cosas por el estilo. Un día en un lugar, sí, alguien pensó que estábamos como siendo groseros porque nos escucharon que ya le dije, no sé si ella a mí o yo a ella le dije, ¿cómo eres payasa? Y ellos pensaron que estábamos ofendiéndonos. Pero pues es que nosotros nos llevamos realmente así, no es que haya una versión por el estilo. No se trata de la palabra, no se trata del qué dices, sino el por qué lo dices. ¿Qué es lo que viene de tu corazón a decirlo? Porque cuando alguien nos ofende, ¿cuál es el deseo inmediato del corazón? La venganza. Y no nada más la venganza. Siempre pongo el ejemplo de la película Los Tres García. Cuando están en la cantina y le dice, la abuela le dice, ¿por qué le pegaste? Es que yo me espaldé una mosca, le hice así a la mosca, y aquel me aventó una silla y yo se la regresé. La silla, no, la mesa. Porque no nos quedamos nada más con el golpe. Queremos regresárselo y peor. Si tú me dices una, yo te digo tres. ¿Por qué? Porque no me voy a quedar con la mía. No, porque se comienzan en los choques. No me voy a quedar con mi golpe. Te lo voy a regresar. Eso es lo que quiere el Señor Jesús, que veamos de lo que hay en nuestros corazones. Para que entonces podamos tener una alerta y estar examinándonos constantemente sobre lo que Él nos está llamando a hacer. Que nos demos cuenta de las cosas que cotidianamente incluso podemos estar llegando a vivir de una manera muy natural, que a lo mejor no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque en el trabajo pues es común que tengamos compañeros que nos ofendamos, que se ofendan de una manera grosera, o que se expresen mal del jefe, y ahí está el cristiano entrando al chisme también, ¿verdad? Es que es re sabroso cuando apenas alguien empieza a hablar mal de alguien más,
así como que se hace agua a la boca. Dices, yo también le voy a entrar porque a mí también me ha hecho una u otra por ahí. Y ¿qué es lo que hace? Pues exhibir nada más lo que hay. La esencia del mensaje que nos está dando el Señor es: voltea hacia adentro de ti mismo y fíjate cómo estás expresándote, cómo estás dejando que el enojo o la molestia en ese momento pueda controlar tu ser. Y es que hay una gran diferencia, eso sí. Cuando uno conoce a Cristo Jesús, mejor dicho, cuando no lo conocemos, cuando una persona no tiene el Espíritu Santo de Dios, pues tú dime cómo son las cosas allá afuera. Vas en el tráfico y uno le gritó a otro y se bajó el hombre y se empezaron a hacer de palabras y se agarraron a trancazos. ¿Por qué? Porque ninguno se dejó. No hubo un control de ninguno de los dos y llegaron hasta los golpes. Incluso hay quienes salen muertos por una bronca en un semáforo. Uno se baja con un palo, otro se baja con una pistola. Y hoy estamos viviendo esa clase de cosas. Antes se bajaban con palos, ahora ya se bajan con armas de fuego. Y en un momento de calor, una explosión de ira, alguien terminó con la vida de otro. ¿Por qué? Porque no hubo nada que lo contuviera. Mientras que en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, aquel al que se le ha dado el Espíritu Santo, tiene la gran bendición, la gran oportunidad de que el Espíritu Santo está constantemente reprendiéndonos. Y así como ayer que exclamé vigorosamente un adjetivo hacia este buen hombre, en ese momento el Espíritu Santo de Dios me lo hizo ver. Pues la molestia ya a mí ya fue pena, ¿no? Oh, Señor, se convirtió en mi molestia en pena con Dios, porque de seguro me lo mandaste para que mañana pusiera el ejemplo. Gracias. Porque así pasan las cosas en un momento. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos vivir de esa manera. No debemos vivir haciendo de esto un hábito, sino que tenemos que estar alerta siempre de lo que hay en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Y no podemos decir, es que yo sí soy. Últimamente ya hasta en las redes sociales o en todas partes ya se utiliza es que yo soy muy franco. Yo hablo muy directo, yo digo las cosas de frente como son. Y le damos la vuelta, ¿no? Es que nos queremos justificar. Lo que para Dios es homicidio, para nosotros es franqueza. No, es que yo soy muy sincero, soy muy honesto. No eres un honesto, eres un pelado, grosero, majadero, que hay un pecado en tu corazón. Eso es lo que somos cuando nos comportamos así. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza dejamos que aflore y que sea quien domine o quien controle nuestro ser. Pero el Espíritu Santo nos lleva a refrenar esto, así a ver, párale tantito, bájale tantito a 3 rayitas, como dicen, y fíjate en dónde estás parado, qué es lo que estás haciendo, cuál es la finalidad de esto, que vayamos al arrepentimiento, que pidamos perdón a Dios, que nos demos cuenta en ese momento de nuestra actitud, de nuestra conducta,
y de que no busquemos justificarnos. Porque esto es para todos, ¿eh? Como les digo, no es nada más para no es que nada más las personas que no conocen a Cristo sean las que padecen de esto, no. Nosotros como hijos de Dios también llegamos a caer, y muchas veces, en este tipo de actitudes. ¿Pero por qué? Porque no estamos alertas, no lo tenemos presente. Por eso es el llamado de atención para nuestras vidas. Y más si tienes un carácter como el de cierta persona de playera azul, de camisa azul, que parecen cerillitos, ¿no? Hay a quienes nos molestan las cosas, pero hay quienes se encienden con las cosas. Si tienes un carácter, ¿cómo se le llama? Colérico, es más difícil controlarlo. Acá mi esposita, es un temperamento. Un temperamento así, son de que se revolucionan de 0 a 100 más rápido que los Ferrari, de 0 a 100 en 2 segundos. Tenía un compañero en la secundaria que era buena onda, el cuate, pero lo seguían varios. O sea, era un chavo que tenía un liderazgo innato. O sea, lo veías y este cuate, pero usaba sus características, su temperamento para el mal. La neta es que era una persona grosera, de pronto, tratando bien contigo, pues, cotorreando muy bien todo. Un día un amigo mío tuvo un problema con él y aquel de un derechazo le sacó sangre de la nariz. No pasó a mayores, pero más tarde en el área de taller, el maestro de taller, éramos un grupo de puros hombres, lo he comentado, nos llamó a este muchacho, a mi amigo y a mí. Bueno, a ellos dos primero para tratar de solucionar el problema. Y después me habló a mí y me dice, oye, a ver, platícame, ¿cómo es Toño? Ahí le dije su nombre. No, hay muchos Toños en la vida. Me dice, ¿cómo es él? Le dije, pues la verdad es que es buena onda. O sea, cuando está de buenas, puedes hablar con él sin ningún problema. Pero si anda de malas porque pasó la mosca, pero si le dije, parece que ves que no puedes ni mirarlo, porque luego dice, ¿qué me ves? ¿Qué? Él hace de todo. Así hay quienes nada más les dices, oye, ¿qué? Sí, oigo, ¿y qué? No te explicas nada, ya se les prendió la chispa, una mecha corta. Pero no nada más para los que son de ese tipo de temperamentos, uno mismo. O sea, yo me precio de ser paciente, pero hay veces que también mi paciencia está menos paciente que otros días y me agarraste en mis 5 minutos de mal humor y tan igual te puedo responder de una manera que a lo mejor no te va a gustar. Pero el llamado de Dios es, a ver, hijo, ¿oíste que fue dicho que no vas a matar físicamente? Sí, es una realidad. Pero yo te digo que desde el momento en que tú dejas que te controle tu enojo, tu ira, y escupes el veneno, ya desde ahí tú ya eres reo de juicio. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo con el mandamiento del no matarás. Ya desde ese momento tú ya estás pecando. Es la esencia de este mandamiento.
darnos cuenta de que fue dado con la finalidad de que tengamos una mejor relación entre nosotros. ¿En quién debe de caber la cordura cuando hay una discusión? En mí. En mí. Si hay una discusión, yo debo de terminarla. Me abajo y descontar, no. Yo tengo que buscar terminar con ese conflicto siempre. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios. Yo soy el que fue llamado para traer paz, para traer conciliación. Mi ejemplo debe de hablar por mí. Vamos, acompáñame por favor a la carta Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, por favor. Vamos a leer los versículos del 1 al 10, por favor. Dice la Escritura: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirijamos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego en un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Qué fuerte, ¿no? Santiago está hablando a creyentes. Uno podría pensar, se fue ahí en recio contra los que no conocen de Dios, pero no, está hablando a creyentes. Dice, hermanos míos, a ver, ustedes que se dicen que ya están para enseñar, porque así lo está diciendo, ¿no? No se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que pues, vas a recibir mayor condenación. A ver, tú decías que ya estabas para enseñar, pero tú mismo, ¿cómo estabas viviendo? Dice, si ofendemos muchas veces, todos ofendemos muchas veces. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y la palabra perfecto nos habla de madurez, de estar completo. Santiago está hablando en un tiempo en el que la influencia griega era muy fuerte. Había mucha filosofía humana. Y uno de los filósofos, se me fue ahorita el nombre, había un filósofo que decía que el hombre estaba compuesto de 3 áreas. Decía, su boca,
sus manos y su corazón. Es decir, las palabras que decía, los sentimientos que tenía y las acciones que ofrecía. Y decía este filósofo que si uno lograba controlar la lengua, podría controlar también lo que sentía y las acciones hacia los demás. Pero aquí Santiago está hablándonos de lo contrario. Saber, la verdad es que este miembro llamado lengua no lo puedes refrenar, porque para refrenarlo es al revés. Primero tienes que ver qué hay adentro de ti. Tú nunca vas a poder controlar lo que hablas si primero no entiendes qué es lo que está adentro. No vamos a poder refrenar esa lengua. Y mira que dice, bueno, vamos en orden. Dice primero, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Uno quisiera realmente tener ese control, o debemos anhelar y tener el control de nuestras palabras, pero desde adentro. Vamos a poner el ejemplo de un jinete cabalgando. El jinete va montado en el caballo y, como dice aquí en la ilustración, pone el freno en la boca del caballo, que era un fierro que se clavaba en la dentadura del caballo, y cada vez que el jinete jala hace un movimiento hacia atrás, se le clava al caballo y el caballo hace el movimiento instintivamente hacia atrás para evitar la molestia. Pero ¿qué es lo que tiene que suceder para que ese caballo se detenga? Que el jinete, el que va dirigiendo, le dejaron, ¿sí?, lo lastime. Y así el Espíritu Santo de nosotros es quien, si dejamos que Él sea el que vaya montando ese caballo, dijo, cuidado, pero es que me hizo. Me tratas contigo. ¿Quieres que estemos mal tú y yo? Yo me pelearé con el otro, pero ahorita es contigo. Casi le decimos, no, pues primero arréglate con él. Por favor. Ya cuando hayas terminado con él, entonces sí me dices también. Yo aquí te espero a que le digas, para que ya cuando él se calme, ya. Si él me pide perdón, yo estoy en plena disposición, Señor. No lo perdono. Magnánimos. Pero no, el trato del Señor es personal. Es con cada uno de nosotros. Y así también la lengua es un pequeño miembro que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande busca enciende un pequeño fuego. Una palabra que tú digas, que se malinterprete incluso, puede ocasionar un problema, un conflicto. En mi trabajo es bien dado a que se generen malos entendidos por la comunicación, porque nosotros tenemos la planta, toda la imprenta está en México, y nuestra comunicación solamente es por correo, a veces por teléfono si encuentras a la persona, porque precisamente por la distancia no estás ahí con la persona, que posiblemente allá lo tienes al lado, pero aquí tienes que estar hablando y estar sujeto a que te contesten, o a ver si te contesta un mensaje de texto, etcétera, etcétera. Y la comunicación se hace deficiente. Y entonces, si tú no explicas bien exactamente el problema o lo que está sucediendo y aquellos lo interpretan de una manera distinta, puede salir un trabajo mal y entonces es dinero.
Una palabra mal dicha se puede malinterpretar. Yo, cuando estábamos de novios, Pame y yo, los que nos conocen de tiempo saben, ella vivía en Querétaro. Y de pronto estábamos hablando por mensaje y yo le decía algo y notaba que se enojaba. Dije, a ver, espérate tantito, déjame te marco, porque seguramente no lo estás entendiendo como te lo estoy tratando de decir, porque no te lo estoy diciendo de la manera en que a lo mejor lo estás interpretando. Y sí, yo prefería mejor hablarle, porque un ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Me estás vigilando? ¿Qué te pasa? ¿Qué? O sea, no, nada más te estoy preguntando, pues, para hacer conversación, ¿no? Pero depende de cómo lo leas, se presta a una mala interpretación. Hoy en día, que es el problema de la comunicación por vía textual nada más, ya estamos siendo muy dependientes de eso. Pero nosotros dijimos, ¿sabes qué? Yo les dije, para no tener esta clase de conflictos, mejor te hablo por teléfono y vía telefónica, para que escuches hasta el tono con el que te estoy diciendo las cosas. Porque si yo estoy de malas y ella me dice algo y yo lo leo de malas, pues ¿qué le pasa a esta? ¿Por qué me habla así? Uno puede malinterpretar las cosas. Dice, ¿cómo se puede expandir ese fuego de un momento, en un instante? Y ya generamos un problema muy grande, un chisme, un rumor. ¿Cuán grande bosque, dice, enseguida de un pequeño fuego? Dice, y la lengua es un mundo de maldad y puede contaminar todo el cuerpo. ¿Se acuerdan de lo que las palabras del Señor Jesús, que decía, no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre, esto es lo que lo contamina? Esto es las malas palabras, los insultos, las groserías, las contiendas, todo lo que sale de ti para ofender, agredir a la persona que está cerca de ti. Todo esto es lo que te contamina, nos contamina. De la abundancia es que iba para más adelante. Se está adelantando. Dice, toda la naturaleza de bestias, aves, serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza del hombre, pero ningún hombre ha sido capaz de dominar y controlar su lengua. Por eso es tan importante que quien te controle a ti sea el Espíritu de Dios. Porque si dejamos que nuestra carne nos controle, ¿qué es lo que va a salir? Porque la lengua de la carne está nada más esperando cualquier cosita y sale. Si no hay el jinete que le ponga el freno al caballo, se desboca. Exactamente. Y aquí vamos a entrar a un punto muy importante. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ojo con esto. ¿Por qué es un asesinato? ¿Por qué es un homicidio el insultar con ira a alguien más? Por esto que está escrito aquí. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Porque dice también la Escritura, no me digas que amas a Dios, que crees que Dios, pero ofendes a tu hermano. ¿Quieres demostrar que amas a Dios? A través de la obediencia, a través de tu comportamiento, de tu relación
con los otros, ¿cómo se va a demostrar? Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Y dice, de una misma boca procede maldición y bendición. Y una exhortación, hermanitos, hermanos, amados míos, esto no puede ser así. No puede ser así. Tenemos que dejar a Dios que tome el control de nuestras vidas. Y ahorita vamos a ir más para allá en ese sentido. No podemos reaccionar, porque eso es lo que ocurre. No podemos reaccionar a lo que otros hacen. Tenemos que aprender, ¿cómo se dice?, a recibir y a sufrir el agravio. No que seamos dejados, no. Pero hay que saber comprender que nosotros estamos llamados para ser distintos, para no vivir de la misma manera que los demás. Y más cuando se trata de una relación, por ejemplo, entre nosotros, entre hijos de Dios. Si alguien hizo algo que me pareció mal, no quedarme yo con ese sentimiento, con ese rencor, con ese dolor ahí en el corazón. Y atesorarlo ahí como algo que me gusta, me duele pero me gusta, porque cada vez que me acuerdo, pues me causa un conflicto interno, pero a la vez también como que un placer, porque me hace sentir como la víctima. Es que me ofendió, es que me lastimó. Y eso produce, de hecho físicamente en nuestro organismo, una reacción química. Y hay quienes se acostumbran a vivir sufriendo porque les genera una sensación de bienestar escondido ahí dentro del dolor que tienen, el malestar que tienen. Entonces, dice el Señor Jesús, la esencia no es nada más hacerlo físico, porque el origen es el mismo. El que llegó a matar a alguien tiene el mismo inicio, el mismo origen que el que insultó primero. La maldad en el corazón de los dos. Este lo llevó al extremo, pero este no tenía el cuchillo, sino igual y también se quedó con el insulto, no llegó al golpe, pero porque no le dieron chance. El origen es el mismo. Y como tercer punto vamos a ver, no solamente el Señor Jesús nos está haciendo un llamado hacia la parte pasiva del mandamiento, del no hagas, nos lleva también a otra parte. Haz. ¿Qué? Dice versículo 23. Regresamos a Mateo capítulo 5, en el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces sí presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Entonces nos está diciendo el Señor Jesús, no te quedes con el ok, no voy a ser grosero cuando alguien me insulte, ok. Dice no, arrepentimiento. Alguien que experimenta el verdadero arrepentimiento
no es aquel nada más que deja de hacer lo malo, sino que da un giro de 180 grados y empieza a hacer lo bueno, empieza a ir en pos de Dios, empieza a vivir piadosamente o a hacer lo que Dios nos está mandando. Aquí el Señor cada vez más va el mandamiento más extendido, ¿no? Oye, pues vamos a no matarás. Ya tú me sales con que si yo lo ofendo ya lo estoy matando, y que si me hizo aparte yo tengo que ir a aclarar las cosas. Pues, ¿qué pasó? Y sí, el Señor Jesús nos está diciendo, no nada más te quedes en la letra muerta, solamente pensando en que ya porque no lo insultaste ya estás bien. No, ahora busca reconciliarte con Él. Que en medida de tus posibilidades aclares las cosas. Que en la medida de lo posible de ti salga el reparar o restaurar esa relación. Que en medida de tus posibilidades, ¿por qué? Porque habrá veces que la otra persona no quiera. Y yo no puedo pensar, mira, no quiso, qué orgulloso. Que con su pan se lo coma, dicen. ¿Qué estamos sacando ahí? Más orgullo. Yo vine humildemente a pedirte perdón. El Señor está de mi testigo de que yo vine con humildad a pedirte perdón. No, vamos a buscar realmente de corazón restaurar la relación. Porque estamos hablando, sobre todo entre nosotros, o en la casa, en el hogar, de personas amadas, con las que convivimos todo el tiempo. Estamos hablando de que es tu papá, de que es tu mamá, de que es tu hijo, de que es tu hija, tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, o aquí un hermano de la iglesia. Estamos hablando de que es un hijo de Dios, y si no lo fuera también, porque nosotros sí somos hijos de Dios. Entonces el mandamiento es para nosotros. Y ahorita vas a voltear, que está tú la llave. No. Dile que está a tu lado, el mandamiento es para mí. Yo soy el que tiene que buscar la reconciliación. ¿No hemos sido llamados a eso? ¿No nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación para que el hombre se reconcilie con Dios? Y no podemos reconciliarnos nosotros con el que está a nuestro lado. Queremos que el otro se reconcilie con Dios, tú no te puedes reconciliar con el que está a tu lado. ¿Por quién tiene que empezar? Por mí. Hubo un conflicto, bueno, no un conflicto, uno de estos malos entendidos en mi trabajo hace años. Un compañero que estimo, de verdad lo estimo, y le estoy agradecido porque me ayudó en varias ocasiones, sobre todo en mis inicios en la empresa. Pero hubo un malentendido. Él es una persona de un carácter fuerte, de pronto explosivo también, y tuvo algunos inconvenientes con otras personas. Pues yo tenía trato con él todo el tiempo, entonces sabía cómo era. Pero ahí había una diferencia. La gente quería tratar de pronto conmigo, no con él. Clientes o los mismos de ventas querían tratar conmigo y no con este muchacho. Y eso empezó como a generar pues un malestar en él. Y un día un malentendido con una computadora, porque mi computadora era muy vieja y pedí una computadora nueva. Entonces mi jefa en aquel entonces dijo, ¿sabes qué? Pues íbamos a pedir.
un par de computadoras para los dos. Y las pidió, pero solamente le autorizaron una. Bueno, como la tuya es la más vieja, vamos a cambiar la tuya. ¿Okay? Pero de pronto mi compañero, como ese que tenía más años en la empresa, decidió que la computadora nueva era para él y que él me iba a pasar la suya, que era más nueva que la mía. No me pareció para nada a mí, pero no quise entrar en un conflicto con él, me quedé callado. Como un mes después, hablan los de sistemas y la jefa le dice, hablan para decirles acerca de la computadora. Le dice mi jefa, oye, pero la computadora no es de Miguel. La computadora no es para él, le dice, es para Aldo. Y me dijo, es que él fue el que nos dijo que la computadora para él. Y dice, no, la computadora más vieja es la de Aldo y es la que se va a reemplazar. Entonces ella nos llamó y dijo, no, la computadora no es para él, es para mí. Y dije, ups, porque ya estaba contando con esa máquina. Lo que pasó en su corazón pues fue que pensó que yo fui a decirle a mi jefa, que yo me fui a quejar por la computadora y que como yo era el consentido, pues dejó de hablarme como 3 meses. Dejó de hablarme como 3 meses. Y su actitud fue muy distante y empezó a tener más conflictos con los compañeros. Terminaron despidiendo. Y la jefa me decía, oye, vamos a terminar corriendo. Y dije, ¿sabes qué? No, la verdad es que es un buen elemento dentro de la empresa y tiene muchos años. Yo estoy abogando por él porque realmente lo estimo, nunca le tuve un resentimiento. Entendí su molestia porque a lo mejor de su perspectiva él lo vio así, ¿no? Yo lo quise ver así como, bueno, pues él se molestó, pero sin fundamento. Y cuando me enteré que se lo iban a despedir, que ya lo habían despedido, yo hablé con él. Porque yo tenía eso en mi corazón, decir, oye, es que la verdad es que no me gusta que las cosas terminen así. Y sí le pedí una disculpa y le dije, ¿sabes qué? Pues, discúlpame si en un momento yo hice algo. La verdad es que nunca hice algo para ofenderte a ti, para perjudicarte a ti. Por el contrario, siempre busqué que tú te mantuvieras aquí. Traté de aclarar las cosas con él. También él ya, pues, en su momento ya estaba más tranquilo. Y es un buen muchacho y aceptó las disculpas también. También él me dijo, no, pues, discúlpame también por mí. Pues, pudimos poner a cuentas y hasta la fecha podemos tener una relación ahí, no tan cercana, pero pues una buena relación. Pero de un malentendido. Quizá ninguno de los dos tenía culpa, solamente lo que surgió en el corazón, ¿no? Pero el llamado de nosotros es a aclarar las cosas. Dice, si tu hermano tiene, no nada más de que te ofendió, si tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas con él. Pues tiene algo contra mí, que venga y que me diga, no tengo nada contra él, que venga. No, si tú sabes, no seas condescendiente de decir, ay, que vengan a mí, todos están trabajados y cargados, ¿no? Eso nada más el Señor. Porque tomamos esa actitud, ¿no? De ser consecuentes. Sí, no, pues, que venga y lo arreglamos. No. Si él tiene algo contra ti, tú ve y ponte a cuentas con él. Si tú sabes que tu hermano está sufriendo por una situación ahí molesta, algo molesto, ve y ponte a cuentas con él. Y quítale el título de hermano. Si tú sabes que tu papá, si tú sabes que tu hijo, si tú sabes que tu esposo, si tú sabes que tu esposa tiene algo contra ti, ponte a cuentas con esa persona. Porque si vamos a quedarnos, sí, pues si tengo algo contra algún hermano, pues no creo que contra ninguno de mis hermanos tengo nada. Pero no volteamos para la casa, ¿no? Cuando tenga algo contra mis hermanos, les digo,
ponte de acuerdo, ponte a cuentas. Porque necesitamos ponernos a cuentas con ellos. Y entonces sí venir delante de Dios y descansar en el Señor. Entonces sí podemos disfrutar nuestra adoración a Dios, podemos disfrutar nuestro tiempo con el Señor. Y por supuesto nuestra oración es escuchada. Porque si estás mal con tu hermano, ¿qué dice el Señor? Hijo, pues, aquí no hay. ¿Por qué? Porque no estás viniendo en paz. Primero ponte a cuentas. Si dices que me amas, pues ve y reconcíliate. Y ya entonces sí ven, yo voy a creer que sí me amas. Si dices que si me pides perdón también, dice el Señor, pues primero perdona, que te ha ofendido. Porque sí queremos el perdón de Dios todo el tiempo, pero nosotros no queremos perdonar. Que te perdone Dios, dice una canción. Es una realidad. El enojo, la ira en nuestras vidas causa daños que muchas veces son irreparables. Digo irreparables en un sentido figurado porque pues en Cristo, esperando en Dios, puede llegar a hacer milagros. Pero donde sí se lastima mucho a la gente, podemos llegar a lastimar profundamente a las personas, generar heridas que difícilmente cierran, incluso con el paso de años. Y uno puede decir, aún siendo creyentes, uno puede pensar, es que ya pasó, Dios ya me perdonó, sí, pero lo que hicimos generó una herida tan profunda que pues tenemos que vivir las consecuencias de esa herida que generamos, que provocamos nosotros. Y nuestro deber en ese caso es esperar a que Dios restaure y sane a esa persona a quien lastimamos, si es que también nosotros ya nos pusimos a cuentas y ya pedimos perdón a quienes hemos lastimado, a quienes hemos dañado. Pero esta relación o esta actitud del corazón del Hijo de Dios, este freno a la boca del caballo, no va a llegar si no hay una relación con Dios, mi amor. No va a haber ese fruto del Espíritu que es el dominio propio si el Espíritu está apagado en ti y en mí. Si quien controla nuestras emociones y nuestros pensamientos es nuestra carne, o incluso el maligno, porque aquí dice en Santiago que se inflama es inflamada por el mismo infierno, porque cuando tú empiezas a hablar y a insultar o a agredir a alguien, ¿qué es lo que hace el chamuquín? También dile esto, es como los memes, ¿no? Que están hoy en día, dile también esto, acuérdate también de que te hizo aquello. Así estamos, así está aquel, asusándole al fuego, como atizándole abajo, ¿no? Al fuego. Aquel no desaprovecha la oportunidad. Si nosotros le damos oportunidad al enemigo, él acaba con nosotros, con nuestra familia y con todo lo que se le ponga enfrente. Por eso es que nosotros debemos buscar tener esa relación con Dios día con día. Por eso es que debemos buscar tener esa intimidad con Dios para que el Espíritu Santo sea quien dirija nuestras vidas. Para que una vez que nosotros establezcamos esa comunión con Dios, seamos menos propensos a caer en esta clase de pecados. A que estemos más alertas a esos impulsos, a esas reacciones en el día a día. Hace un mes, menos de un mes,
una compañera me dijo, oye, Aldo, tú no dices groserías, ¿verdad? Y no le quise decir, no. Eso justifica. Con el pecho inflamado, ¿no? No. Hasta el no así suave, ¿no? No, para nada. No, porque yo me conozco y en algún momento las he dicho. Obviamente, pero se le dije, pues trato de no hacerlo. Mi respuesta fue esa, trato de no hacerlo. Pero ¿cómo voy a tratar de hacerlo estando consciente de quién soy yo? Si me hubiera conocido ella en la secundaria, grosero, alburero, pues a lo mejor no me cree, no me hubiera creído. Pero solamente porque Dios es grande, porque Dios ha sido bueno conmigo. Pero yo no puedo confiarme en que yo ya dominé la lengua, no sé por qué Santiago dice esto. No, tenemos que estar alertas todo el tiempo, mis hermanos. En un momento, en un instante, si no somos guiados por el Espíritu Santo, podemos caer. Y vuelvo al punto, no se trata de un insulto, se trata de un homicidio. Que nos quede bien claro esto. Estamos matando con nuestros labios a quien es imagen y semejanza del Dios al que digo amar. ¿Qué es lo más hermoso que puede salir de mi boca entonces? Una alabanza a Dios, una adoración a Dios. ¿Y qué es lo peor que entonces puedo hacer? Un insulto, una ofensa, un chisme, una murmuración. Porque eso todavía es más cobarde, ¿no? La ofensa es directa, el chisme es a la escondida, la murmuración es a las escondidas. A ver, vamos a Levítico 19:16. Y de hecho, vuelve a hacer énfasis aquí el Señor, de que no es nada más palabras. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Qué es el chisme? Es atentar contra la vida de tu prójimo. No te comerás tus taquitos de pastor. Más sabrosos. Están sabrosos, Pero causan muerte. dice, no andes de chismoso, no levantes calumnias, no murmures, no aceptes oído tú, si alguien viene contigo, no aceptes el chisme de alguien más. Porque esto es homicidio, es asesinato. Y el Señor nos está llamando, haciendo un énfasis en que debemos de cambiar nuestra conducta. Date cuenta de cómo es cómo está tu corazón. Date cuenta de cómo son tus reacciones. Así como con la ilustración con la que comenzamos, si no me doy cuenta de cómo es, cómo lo que me está haciendo daño, de que corro peligro si no hay una alerta que me indique que algo está mal, si tú no comprendemos el día de hoy que esto es un llamado de atención para mi vida, para tu vida, que nos dice, a ver,
No dejes pasar esto, porque una y otra vez has caído en esta área. Y cuando tú hablas de alguien más, ya sea por coraje, por envidia, por orgullo, o a lo mejor porque te hizo algo, ¿a quién estás exhibiendo? ¿A esa persona? El que se está exhibiendo eres tú, soy yo. Porque sale lo que está en nosotros. Queremos dar testimonio, queremos ser ejemplo. Cuidemos lo que hay en nuestro corazón, cuidemos nuestras palabras, porque dice el Señor, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Que Dios les bendiga, mis hermanos.